Tenemos un Kirchner no muy escuchado, hablando en 2010, no lo van a poder creer. Espero que la presidenta actual, ya como expresidenta, a un joven o joven, una mujer o un hombre, en el año 2020 lo esté acompañando y se puedan mirar a los rostros y ese presidente que tengamos allá en aquel momento o esa presidenta le diga a nuestra presidenta: hemos cumplido, Cristina, y el proceso de redistribución del ingreso, eso que soñara un gran líder y una gran líder allá en los años 45 al 55, que el 50% del Producto Bruto Interno sea distribuido entre los trabajadores, en esta década que viene la podamos cumplir. Porque no tengan dudas que allí la mayor redistribución traerá mayor educación, más acceso a la universidad, mayor seguridad, pero seguridad integrada, a todos los ciudadanos integrados y perfeccionando, dando realmente valores inalienables para nuestra sociedad, mayores marcos de convivencia, la construcción del futuro. Tenemos la obligación de pensar de 10 años para adelante, tenemos que ir pensando las décadas que vienen como una forma de generar los trasvasamientos generacionales y esa generación que viene atrás nuestro pueda construir el país que nos merecemos. Néstor Kirchner en el año 2010. Marcando que para el campo nacional y popular en general y para el peronismo en particular, el mejor sinónimo de democracia es distribución de la riqueza, que era su enorme preocupación, devolverle al país post-2001 la distribución de la riqueza que había pensado la matriz económica 46-55. Hay que recordarle a la gente que en 1930, para tomar un año en el que esto estaba estudiado, sí, claro, antes debe haber sido peor todavía, en 1930 el 70% de todo lo que producía la Argentina, de toda su riqueza, era para la élite, claro, para los chacareros, los grandes ganaderos, que además eran presidentes, vicepresidentes, senadores. El país era totalmente de ellos, era claro, cuando le habían puesto ya alambrado a todo. En 1945 Perón cambia la historia, pero estos son datos no de la invención emocional del peronismo. Números. Están escritos los números, están claros los números. 1948, 50 y 50. El 50-50, que con esa expresión 50-50 mencionaba Perón. ¿Cuándo cambia eso, maestro? Eso cambia a partir de 1955. Se agudiza con Martínez de Oz y tiene una suerte de posgrado a partir de la década del 90, en la conjunción menemismo-alianza, directamente volvemos a pasar casi a un 70-30, que era lo mismo que teníamos en la década del 30, en la salida de la séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza. Néstor Kirchner no lo supo nunca, pero aquello que era un sueño expresado en 2010 se hizo realidad, y en los años siguientes el kirchnerismo alcanzó el 51,4 o 6 para los trabajadores y el 49, 48 y pico para la élite, que siempre es muchísimo, pero por lo menos hacerlo 50-50, claro, con la clase que se adueñó del país, particularmente como año fundacional. Yo, de mi gusto por la historia, te diría el 1862, con la primera, con la presidencia de Mitre, iba a decir con la primera. Es decir, a partir de ese momento establecieron todas las reglas de juego, tenebrosas para la gente y pero muy buenas para ellos. O sea que es un discurso de una esperanza que se concretó cuando ella no lo pudo ver. Él muere justamente en el 2010, el 27 de octubre, como la fecha de las elecciones del domingo pasado. Era tan aguda la concentración de la riqueza en la República Argentina, de esa séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza, 20 familias que no saben lo que hacer con la guita y un pueblo muerto de hambre, que las principales factorías pagaban con bonos. Entonces ni siquiera la guita que ellos recaudaban se distribuían papelitos de colores que los laburantes tenían que cambiar en los almacenes que ellos mismos regenteaban. O sea, la concentración de la riqueza era una locura tan grande que ni siquiera te pagaban con guita, te pagaban con bonos. ¿Y a dónde se cambiaban? En el almacén de la concentración de la riqueza. Esa desigualdad que en el mundo preocupa. Piketty
el gran autor francés, a Bauman, del que ayer leía algún tramo en mis libros subrayados. Como le digo, esa desigualdad que empieza a producirse cada vez más claramente en los países que ya se desarrollaron, aquí es fundacional. Sí. La desigualdad es la manera de haber hecho al país. Todo lo que sucede en cada una de las presidencias, yo dije recién Mitre, después viene, ayúdame, viene Sarmiento, viene Avellaneda, viene Roca, viene Juárez Selman, viene Pellegrini, viene Luis Sáenz Peña. Me parece que acerté en el orden. Ahí estalla el modelo. A partir de Juárez Selman, el modelo estalla. Bueno, Suárez Selman no termina por eso. El mandato. Y los radicales hacen la primera sustituido por Carlos Pellegrini en el 90, si mal no recuerdo. Ahí estalla el modelo. Sí. Cruje. Bueno, todo, y después vuelve Roca, después de Uriburu, que entra por Luis Sáenz Peña, y todos ellos eran ganaderos, dueños de inmensas cantidades de campo, que por supuesto estaban construyendo el país de la manera que a ellos les servía. Ellos estarían todavía en saladeros y demás, mandando tasajo al resto del mundo. Son hijos de la conquista del desierto. A partir de ese momento, la distribución de la tierra los convierte en terratenientes y a partir de ahí son dueños de la tierra y de la vida y de la muerte de la gente que la habita. Y ahí cambió la ecuación política. Vos sabés que en 1910, hoy nos vamos con todo el material que tenemos, a recorrer mucho ese camino, pero en 1910 la Argentina estaba paralizada por paros y por protestas de toda naturaleza. El centenario fue con estado de sitio. Digo, vamos a compararlo con el bicentenario, con 2 millones o 3 millones de personas en la calle. El primer centenario, el de la oligarquía dueña de todo, fue con estado de sitio. De eso hablaba Néstor Kirchner en el 2010, lo que acabamos de escuchar, que valdrá la pena reiterar en algún momento, porque cuando se discuten modelos de gobierno, cuando se discuten qué es lo que querés para el mundo, lo que estamos discutiendo es eso. No puede haber un grupito que se quede con todo y que además domina todo, con la cobertura mediática, con el poder económico que ellos mismos desarrollan. Es muy desparejo todo esto y en consecuencia la lucha es muy difícil. Parece que llevaran el vientre una derrota. Las derrotas son hasta aceptables cuando uno piensa en la dignidad. Si vos peleás aún en derrota, hay una cierta dignidad. Y si esa cierta dignidad la mantuvieron durante 4 años algunos millones de personas, hay una gran dignidad en el triunfo del domingo pasado, una inmensa dignidad, algo que le hace bien a la gente, porque la gente explota y llora, porque la gente se abraza y llora el domingo por la noche. Y cada uno de estos días cuando te encontrás con amigos del palo de parte de la gente, porque es un triunfo también de una enorme dignidad, para sobrellevarlo todo, para superarlo todo, para tener una resiliencia excepcional, esa que te pone a salvo de tanto odio que a mansalva siguen desplegando.